¿Sí? Vale, ahora. Joan, déjame firmar uno, ¿eh? Sí, no, pero ese es para ese señor, el del bigote, aunque no se le ve. El Monty. Sí. Bon día, companys, companyes. A continuación le vamos a pedir a una persona de larga trayectoria y que hemos tenido que organizar todo este sarao para que vuelva a vernos, que es Luis Jiménez, que nos acompañe en este rato. Vente para acá, ya que te tenemos para... Has tenido el detalle de ponerte tu camisa de los congresos. Siempre atento a los detalles. Sí. Bueno, Luis, esto el día 29 de enero del año pasado, sí te acuerdas, sí, jodido, sí. Dejaste de participar colectivamente en la Federación de Serveis. Ha sido un año muy intenso. Luis tiene querencia por Galicia. A Galicia le caracteriza mucho el pulpo, Luis, ¿no? Tú sabes que el pulpo es el animal más inteligente del mundo marino y tiende a huir de las catástrofes antes de que sucedan. El pulpo lo hace de manera muy inteligente y disimulada para que los peces que van hacia la catástrofe, o sea, el resto de la fauna marina que va hacia la extinción, no se den cuenta. Y va, pues, a su ritmo. El jodido es tan sabio que durante un tiempo no vuelve, hasta ver qué ha pasado, si ha quedado algo o no ha quedado algo provechoso. Luis, ¿tú sabías algo? Eso está claro, con pulpo o sin pulpo. Te debemos una cosita, que la tenemos por allá. Gracias, Amparo. Gracias, Amparo. Como puedes ver, nos hemos esforzado en el envoltorio. Amigos del ornato, como nos hablabas tanto de Amazon y de su paquetería, hemos dicho que menos que intentar emular. ¿No ves? Aquí estamos. ¿No ves? Así que recibe este presente de aquí tus admiradores y admiradoras, que te rogamos que lo muestres, aunque hubo una premiere en el 1 de mayo del año pasado. Sí, algo hubo. Sácalo con cuidado, que lo mismo se ha deteriorado de estar tanto tiempo empaquetado. Estaba de oferta de papel de burbujas. Ahí está. Bueno, podía haber sido peor. Me acuerdo de cuando hace un año, fíjate. Sí, esta mañana, el verte el torso desnudo esta mañana fue de las experiencias más extremas que tuve yo en mi vida, ¿eh? Sí. Bueno, Luis, es un gusto tenerte por aquí. Recuerda que Javier te dijo, no te vayas más allá. No quiero yo tomar sus palabras, pero... ¿Que no te han dejado? Joder. Efectivamente. Oye, es un gusto compartir este rato contigo, que nos sigamos viendo. No nos hagas montar otra timba así para volverte a ver. Intenta tener otra frecuencia. Aquí con mis ilustres compañeros, si quieren indicar alguna cosa, yo simplemente te doy un abrazo, pero no te vayas, que no sea que aquí des por acabado tu función. ¿Cómo era aquello del viaje a Ítaca? Que tiene otras connotaciones ahora, pero yo sigo siendo de aquello de el mes Junts, siempre el mes Junts. Pensabas que era esto, ¿no? Que estaba como muy lejos, ¿no? No. No, pececito. A mí, yo recuerdo que uno me dijo,
no te preocupes, Chema, allá 2007, que los líderes sindicales se acreditan en la crisis. Llevo 2 ya. Así que, bueno, esto es un pasar. Sabiduría. Sí. Bueno, Luis, pues encantado de volver a estar aquí, de volverte a ver. Espero que te volvamos a ver más a menudo. Yo creo que te mereces y te mereces un reconocimiento, porque han sido muchos años de pelea, de lucha, de tiempos difíciles, porque yo creo que entraste también en plena crisis y ante una despedida mucho más, ¿cómo decirte? Una espanta, y con sabiduría y sobre todo con mucha paciencia y mucho sein, hiciste cosas grandes, ¿no? Primero para tejer y coser una organización que estaba bastante quebrada y rota, y posteriormente en momentos como fue la fusión de FECODI y Confía para llevar adelante una federación, pues que bueno, pues aquí están en gran medida los resultados, ¿no? Una organización fuerte, cohesionada, útil y llena de gente estupenda, porque al final el sindicato no son las siglas ni las banderas, es la gente que lo compone y lo componéis. Y el sindicato pues está ahí en los momentos más complicados y complejos, ha dado la medida de lo que queremos ser y lo que queremos representar. Y bueno, pues aunque la pandemia ha sido un paréntesis, esa es la enorme dedicación también que hiciste, ¿no? Y la cantera que generaste y los equipos que, bueno, pues con renovación y como ahora en este congreso, pues van a hacer posible, perdurable y sostenible el sindicato. Muchas gracias, Luis. Te pedimos disculpas cuando seguramente en algún momento no fuimos justos contigo, pero bueno, tú siempre nos lo has devuelto sin ningún récord. No tienes mucha memoria. Con deportividad. Muchas gracias, Chema. Muchas gracias, Luis. Jo, Lluís, seré breu. Jo, el temps que he coincidit amb Lluís, que ha estat uns anys molt difícils en el sindicat, no?, d'aquesta crisi i també de la primera part d'aquest propi mandat, que no ha estat gens senzill per ningú de nosaltres poder-lo fer front. Nosaltres tenim una tendència com a organització a venir no s'arriba con facilitat. O sigui, comencem a desenvolupar propostes i sortim a córrer darrere de la proposta i la volem construir ràpid i tothom s'incorporarà i al final farem les coses, i Lluís sempre és l'home de la ponderació. Lluís es posava els peus a terra sempre. Quan començàvem a volar, Lluís venia i deia ei, no voleu tan de pressa ni tan ràpid, que les coses té aquest problema, ens trobarem amb aquest problema. Era un home de seny. Jo sempre recordo el Lluís com un home de seny i, per tant, quan jo compartia amb ell els òrgans de direcció, esperava sentir-lo, perquè tothom pujàvem a la mateixa línia de pensament i el Lluís sempre, es portava la ponderació. I jo crec que això ens ha fet millors, Lluís. Aquesta capacitat de posar ordre en alguns moments, aquesta voluntat de córrer del sindicat ens ha fet molts millors. I en aquest sentit jo vull agrair-te els anys que hem pogut participar i sobretot perquè hagis estat en moments claus de la nostra organització, perquè han estat claus a la nostra organització, al front d'una federació com aquesta, en un procés de fusió, al costat de la teva gent, de la vostra gent, i sobretot sense oblidar-te de que n'hi ha elements d'empatia que sempre has tingut com un element fonamental en la relació dels que feien i construïeu la federació. I un exemple fonamental va ser el procés de fusió i la capacitat d'entomar els acords amb el company Murillo que veieu avui amb el vídeo i que entre tots dos vau fer possible una cosa que no era senzilla com era la construcció d'una organització com el potencial que té la Federació de Serveis. Per tant, és merescut reconeixement que encara que te tatxen de pulpo hagis estat avui homenatjat i tenir el reconeixement del conjunt de la teva organització. Moltes gràcies, Lluís.
Cuidado que tienes querencia por estas cosas todavía. Bueno, antes de todo, gracias a todas y a todos por el trabajo realizado y por el trabajo que os queda por realizar. Yo en estas cosas, muchos que me conocéis de una larga trayectoria, no me gustan mucho. Es decir, esto es una organización de trabajo colectivo, no es de una persona ni de dos personas, ¿no? En este sentido. Dejaros una apreciación con respecto a lo que decía Ramón. Siempre se dice que no hay dos sin tres. Yo me aprendí eso y decidí no pasar por la tercera. Yo empecé mi carrera sindical allá por los finales de los años 70, pero la primera gran lección, como todo pasa en los sindicalistas, la aprendemos de las grandes crisis. Y yo empecé con mi responsabilidad sindical en la crisis del Banesto con la intervención del Banco de España, allá por el año 93. Empecé mi participación sindical más a nivel federal con la crisis financiera. Como sabéis, dije 2 y 3, pues la COVID la veíamos venir y esto no podía ser. Por lo tanto, la experiencia en un grado. No era una cuestión de pulpo, era experiencia. Dicho esto, es una situación compleja. Quien somos sindicalistas, quien sois sindicalistas, sabéis que lo llevamos en la sangre y es para siempre. Es una época compleja y dura que nos toca vivir, pero no hay crisis que no sepamos aprovechar para salir con más fuerza de esta situación en beneficio de nuestra gente, de la clase trabajadora. Os podría dar aquí ahora un poco de lección sobre afiliación y representación, ya me conocéis, es lo mío. Estamos aquí gracias a que seguimos creciendo en afiliación, a que seguimos representando a nuestra gente. Eso es la base para que no desaparezcamos. Y simplemente por acabar, también sabéis que me gusta un poco esto de la lectura y la poesía, y hoy en día también bastante señalado en esto. Y haciendo lectura en estos meses, que he tenido mucho tiempo, el otro día me encontré con un poema de Bertolt Brecht que se titula Preguntas de un obrero que lee, y que yo creo que refleja el espíritu de esta organización. Y este obrero que que lee, se preguntaba si las pirámides solamente las habían hecho los faraones y no los obreros. Si las puertas de Babilonia era construcción solamente de los reyes persas o había gente detrás. O si solamente Felipe II lloraba cuando se hundió la flota. No, lloró mucha más gente. Bien, esto tiene que ver con lo que se comentaba anteriormente. Seguimos teniendo que hacernos preguntas como obreros, tenemos que leer para tener esas alternativas, evidentemente. Tenemos que hacernos preguntas y hacerle respuesta a nuestras personas que representamos las empresas que la sanidad no la trajo el PSOE, son la lucha de muchos movimientos vecinales y muchas luchas obreras. Que la jornada de 40 horas no la puso el PSOE, sino fue la reivindicación de un movimiento obrero que estuvo detrás. Y así, una y una detrás de otra que podemos hacer. Y esa es la esencia nuestra, hacernos preguntas y dar respuestas. Y esa es la esencia de la esperanza que tenemos. Simplemente eso. Me estoy emocionando. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, jefe. Si quieres. Bueno, yo agradeceros antes de bajar, aunque Joan ya baja un escalón, la disponibilidad que habéis tenido a hacer el debate y cambiar el formato de las intervenciones, la liturgia de la organización. Ha sido un gusto escucharos y ampliar miras conjuntamente aprovechando el libro del Joan, que creo que va muy en línea de nuestras propuestas congresuales. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno.